Es el tiempo de la Cuaresma, es el tiempo que dedicamos a pensar la vida de Cristo y a procurar los beneficios de la vida de Cristo para nuestra propia vida. Nuestra vida se hace una con la vida de Cristo por medio de la fe, por medio de la esperanza y por medio de la caridad. De forma que por estas virtudes llamadas teologales, nosotros pasamos de una vida meramente secular, una vida ordinaria, en el sentido de prescindir de la fe, ordinaria porque carece de cualquier juicio, criterio de la fe, de la revelación de Dios por medio de la Escritura, y luego de la Escritura, que es el lugar privilegiado de la manifestación y revelación de Dios para todos los que creemos, por medio de la devoción, ya sea la devoción popular, ya sea propiamente la formalidad de la liturgia que es propia de este tiempo de Cuaresma. Todo esto es una conjugación maravillosa de lo que Dios, como pedagogo por excelencia, ha dado a la Iglesia, que es madre y maestra, pedagoga por participación. Dios es el primero que nos enseña las cosas de forma adecuada como corresponde a los que tienen libertad. Sin más preámbulo, estaremos hablando del Via Crucis de nuestro Señor. Orar con el Via Crucis de nuestro Señor es el título de este libro, de mi autor favorito, de mi autor por el momento por excelencia. Sé que él no se pondrá celoso, porque pasa que uno lee las obras de un autor y luego necesita escalar a otros autores, y pasa así el tiempo de un autor, la era de un autor, pero tengo años con este y no me arrepiento de ninguna relectura, no me arrepiento de llamarlo mi autor favorito, dada también su cercanía en el tiempo y su cercanía con las circunstancias y problemas que quizás me afectan a mí. Otro preámbulo saltado, este libro, Orando con el Via Crucis de nuestro Señor, nos servirá en su introducción para poder decir algo sobre esta gran devoción popular, sobre este gran misterio que es la devoción popular del Santo Via Crucis. Y dice el autor lo siguiente: este libro está dedicado a la más antigua y hermosa de las devociones populares, el Via Crucis de nuestro Señor y Salvador. Ya vemos aquí que es una devoción popular, la más antigua según este autor, porque tenía este anhelo de la muerte del Señor de manera contemplada, de manera recorrida. Si había muerto nuestro Salvador por nosotros, ¿no debía inspirarse nuestra devoción específicamente también en esto? En caminar con Él los pasos de su pasión, meditar en los pasos de su pasión. Esto es algo que quizás se ha perdido un poco y que solo lo sacamos para la Cuaresma, pero nuestra vida se puede unir siempre a los misterios de la pasión de Cristo. El mismo Pablo decía en una de sus cartas que completaba lo que faltaba a la pasión de Cristo. Lo que falta no porque las cosas de Dios sean hechas por una participación dejadas a media hasta que otro la complete, sino porque toda la participación del fiel cristiano, del fiel creyente a la acción de Dios, es un completar a Dios, ese tributo que merece de todos nosotros, ese principio y fundamento en todas las cosas, amar y servir a Dios. Nació esta devoción, dice el autor, directamente del corazón del pueblo, de su afán por poner vivamente ante la vista los santos misterios de la salvación, tomar parte en ellos y poder decir: así fue, y aquí sucedió esto, y allí aquello. Ya vemos aquí el tema de las estaciones y su ambientación propia.
ya en la mente, ya en las imágenes que propiamente se nos brindan. Cada cosa tiene sus elementos propios. Cada estación tiene sus elementos propios. Ya los cristianos de la primera comunidad, continúa diciendo el autor, de Jerusalén anduvieron en ciertos momentos y para devota memoria el camino que había tenido Jesús que recorrer. Tomaba así vida ante su mirada interna lo que había sucedido en este camino y en aquel cruce de calles, lo que había pasado por sus corazones en aquellas horas angustiosas, para revelar más tarde su infinito significado a la luz de la mañana de Pascua y en la plenitud espiritual de Pentecostés. Bueno, ven por qué es un autor que merece lo de ser un autor favorito. Es un autor que tiene una gran amplitud en lo que dice. Bueno, vemos que la primera comunidad de los cristianos ya en Jerusalén, ya cerca del lugar de los hechos, no se limita a hacerlo como un elemento meramente devocional distante, sino también itinerante, recorriendo los mismos lugares donde estos hechos se llevaron a cabo. Entonces continúa diciendo el autor, ellos transmitieron a otros lo que recordaban y estos a su vez a otros. Y cuando más tarde llegaron los peregrinos a Jerusalén, se encontraron con una tradición antiquísima que vinculaba a ciertos lugares los acontecimientos más importantes de la última andadura del Señor. Hacían ellos su estación, término que en el antiguo lenguaje de la iglesia significa pararse y recordar devotamente algún suceso, en actitud de entrega a Dios, y retrocedían con la mente a aquellos días, imaginándose que ellos mismos habían pertenecido a la pequeña y fiel comitiva que había seguido los pasos del Señor y compartido su sufrimiento. Aquí, en este párrafo extenso, se mezclan la riqueza del autor, porque va narrando el acontecimiento histórico, pero pone siempre dentro de la misma narración esa riqueza de quien sabe que debe encender con la narración histórica de este surgir de esta devoción, de cómo se gestó esta devoción. Debe poner también ese acento, ese énfasis particular para que nosotros también lo hagamos así, para que también nosotros de esta comprensión histórica pasemos a el anhelo, al deseo vivo de vivirlo, de recorrerlo, como los que en su momento realizaron primeramente el Vía Crucis, es decir, aquellos primeros hombres, aquellos primeros creyentes que se afanaron por recorrer el camino del Vía Crucis, las estaciones del Vía Crucis. También nosotros, conociendo que esas personas lo hicieron así, también lo hagamos. No nos quedemos solamente en que unos lo hicieron. No dejemos o no abandonemos nuestras tradiciones. Antes bien, reconozcámoslas, maticemos y vivamos en ellas. Más tarde surgió en Occidente la idea de plasmar los sucesos del Vía Crucis en imágenes y colocarlas en las iglesias. Saben ustedes que las mayorías de las parroquias, por no decir todas, tienen las estaciones del Vía Crucis, para que uno, cuando llega antes a la iglesia, no se detenga a saludar necesariamente o a hablar o a perder el tiempo en pensamientos del mundo quizás superfluos o innecesarios. Antes bien, pueda hacer el recorrido de la muerte de Cristo, que es el Vía Crucis. Se quería, continúa diciendo Romano Guardini, nuestro autor, así hacer accesible este ejercicio de santa evocación a quienes no podían peregrinar a Tierra Santa. Entonces, recordemos que se viajaba a Tierra Santa para peregrinar, era el anhelo de muchos, peregrinar a Tierra Santa y allí vivir en el lugar de los misterios una aproximación por medio de la fe al misterio. Todo el que viaja a Tierra Santa viaja porque tiene un anhelo del misterio
y quiere vivirlo en el lugar en el que sucedió. Pero nosotros que no podemos y que no tenemos necesariamente ese deseo de ir hasta allá, y que quizás no tenemos el medio para hacerlo, porque alguno puede tener el deseo pero no los medios, sabemos y tenemos en esta devoción propiamente la facilidad de hacer el recorrido sin necesidad de estar físicamente en el lugar de los hechos. Fueron, sobre todo, continúa diciendo Romano Guardini, los franciscanos quienes realizaron este esfuerzo. El Vía Crucis, limitado al principio a las iglesias de esta orden, fue pronto erigido en todas las ciudades, hasta que finalmente se permitió que todas las iglesias y capillas, cumpliendo determinadas formalidades, representaran las 14 estaciones. También las gracias espirituales de esta devoción se volvieron accesibles a todos. Al que recorre el Vía Crucis, es decir, va de una estación a otra y medita los misterios de la pasión, arrepintiéndose de sus pecados, se le conceden las mismas indulgencias que si anduviese el camino de la pasión en Jerusalén. Tal fue el origen del Vía Crucis que hoy conocemos. Es una devoción popular de purísima ley, pues aúna imágenes y pensamientos, acción externa y disposición interior, verdad histórica y cultivo del espíritu de fe. Aquí nos paramos para decir algo sobre esto. Tal fue el origen del Vía Crucis. Se decía que todo lo anterior, en cierta forma, desde la parte en que decíamos que de la importancia de esto, es una adaptación histórica, una breve narración histórica. Entonces, es una devoción popular de purísima ley. Entonces habría que ver qué es una devoción de pura ley. Sería una devoción que, por el contenido de la misma y por la disposición que crea en el que la practica, eleva ordenadamente, verdaderamente al devoto a una comprensión del misterio, a una vivencia del misterio, y esto es lo que hace que sea de purísima ley. Porque hay devociones, como decía Santa Teresa de Jesús, de devociones bobas, líbrenos Dios. Hay devociones que entretienen, hay devociones que agradan, pero que no traen efecto, que no son verdaderas, que no tienen fruto o un fin adecuado, o que carecen de fin, porque se hacen con buena voluntad, pero si la buena voluntad no tiene un buen fin, es una voluntad que puede llevar, como dice el adagio popular, al infierno. De buenas voluntades está lleno el infierno. De muy buenas devociones puede quedar una alma seca, fría y distante a Dios, cosa que no sucede con el Vía Crucis, porque la materia del Vía Crucis, siempre, por sencilla que sea la meditación, es propia de una devoción popular de purísima ley, pues aúna imágenes y pensamientos. Todo esto tiene una imagen que al escuchar la estación se evoca y se crea en nuestra mente, la cual imprime en la mente una imagen a la cual nosotros nos adherimos interiormente. Recuerden que cuando se pronuncia una palabra, cuando se pronuncia un acontecimiento, cuando se narra algo, nuestra mente va creando un escenario. Y ese escenario, esa disposición de la mente, nosotros al haberlo creado con nuestra propia mente, con nuestra propia capacidad imaginativa, con nuestra propia imaginación, entonces nos adherimos a esa imagen. Y de esa imagen viene que nosotros hablemos como lo concebimos en nosotros, no solo como lo conciben otros o como me lo han enseñado necesariamente en el caso de una imagen que yo vea. Cuando lo hago de mi propio cuño, de mi propia imaginación, yo mismo dispongo de una imagen que creo yo mismo. Esto tiene mucho que ver pues a unas imágenes y pensamientos. El pensamiento gira en torno a esta imagen, pero también el pensamiento puede ser creado por el imaginario popular,
entonces se evocan muchas imágenes. Se pueden evocar imágenes de talladuras o representaciones del misterio contemplado, de la estación contemplada, y todo esto crea pensamiento. Pero también el pensamiento tiene la sutileza de discurrir, de dispersarse. Aún en este sentido positivamente, se puede dispersar fijándonos o procurándonos la atención para algo particular dentro de la estación. Por ejemplo, Jesús condenado a muerte. Si lo hacemos meditado y no solamente como rezo itinerante apresuradamente, nosotros meditando aquí podemos pensar: la Virgen, ¿cómo se sentiría al ver a su hijo condenado a muerte? Yo, ¿cómo me sentiría si fuera yo de los que estaban ahí? ¿Qué sentimiento? Entonces todo eso lo hace la mente. Una cosa es la imagen que se evoca, que es parte de la mente y del pensamiento, pero más estable, que procura un escenario ya, vamos a decir, acabado, y el pensamiento, que luego irá haciendo un trabajo discursivo, irá discurriendo, irá deteniéndose sobre muchos aspectos de la cuestión meditada. Entonces, acción externa y disposición interior. Esto lo entendería yo en el sentido de externo, porque externamente con mi cuerpo, cuando hacemos el Vía Crucis, tenemos que correspondernos con algunos actos externos, pero también con una disposición interior. No es lo mismo decir: te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo, solamente de palabra, que decirlo en unión con el interior. De manera que nos estremezcamos al decir esto, porque es lo que vendría a decir este también hecho de la Escritura, este movimiento interior de la Escritura que Dios procura que tenga todo hombre, cuando dice: en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. Entonces, cuando hacemos esto, es exterior e interior. Por ejemplo, mientras realizamos el Vía Crucis, estamos procurándonos una transformación. Estamos procurando que nuestro ser sea moldeado, que nuestro ser se encuentre en este acontecimiento, en esta estación del Vía Crucis que meditamos. Y los beneficios de esto no pueden ser más que saludables para nuestras almas. Entonces, dice: verdad histórica y cultivo del espíritu. Entonces, si es verdad histórica, es porque Cristo padeció y murió, y dentro del tema de las estaciones tenemos connotaciones de la Escritura y tenemos connotaciones del espíritu, del cultivo del espíritu. Por eso tenemos estaciones como la de la Verónica o las caídas de Jesús, que quizás no están en el Evangelio, pero que presuponemos con todo buen criterio que sucedieron así, puesto que cargaba con su cruz, el mismo que dijo: carga tu cruz y sígueme, o cargar con su cruz y síganme, en el sentido de que nos invita a tomar nuestra propia cruz de cada día. Cargó con su propia cruz, en este caso una cruz tan literal que el peso de la misma lo agobiaba y lo hacía sucumbir. Entonces todo esto es parte del cultivo del espíritu de fe. Cultivo del espíritu de fe. No cultivo del espíritu meramente razonable, porque el espíritu razona para ajustarse a lo que se le propone, ya sea ajustarse a lo meramente histórico, y ahí tenemos el tema gravoso siempre del Jesús histórico, y que si Jesús es historia y que si Jesús no. Eso está muy bien, y sabemos que Jesús es histórico y sabemos que el Vía Crucis fue un hecho histórico, pero también en espíritu y en verdad adorarán al Padre los verdaderos adoradores. Y esto significa que el espíritu de fe nos imprime un nuevo talante que no lo tiene la historia en sí misma, porque, como decía el gran filósofo con el cual entramos en lo que es la modernidad, Descartes, el que se dedica a indagar la historia sabe
lo mismo que la cocinera de Cicerón. Es decir, indaga cosas que una que estaba en la cocina perdida en sus afanes es lo que logró por oída, quizás de algún marchante, escuchar. Si nosotros nos centramos solamente en lo histórico de Jesús, hemos perdido el espíritu que en la fe nos transforma y hace viva, hace dinámica y hace nueva y hace actual toda la escritura. Lo hace el espíritu de la fe, parte del hecho histórico, porque de lo contrario sería meramente imaginativa, una acción de la imaginación, y no nos referimos a eso. Luego de ese excurso, que era quizás innecesario, seguimos. Continúa diciendo el autor: es la más apropiada para acercarse a la pasión del Señor de forma a la vez reverente y confiada, espontánea y bien configurada, como es propio del espíritu del pueblo. Aquí se deja ver claro que la devoción es correctísima, que la devoción es de pura ley, de buena ley, que es una devoción que no cae bajo la categoría nociva o criticona de Santa Teresa, que decía que habían devociones bobas. Esto no es una devoción boba, porque dice aquí el autor: es la más apropiada para acercarse a la pasión del Señor de forma a la vez reverente y confiada, espontánea y bien configurada, como es propio del espíritu del pueblo. De ello dan testimonio singularmente las estaciones, cuyo contenido no procede de la Sagrada Escritura, como por ejemplo la caída de Cristo bajo la cruz. El pueblo dejó aquí volar su imaginación y acertó en lo esencial. ¿Acaso no es la idea directriz del conjunto que el Señor cae una y otra vez bajo la pesadísima cruz y vuelve a levantarse de nuevo con la fuerza de su amor? ¿A quién lo medita hondamente, el encuentro del Señor con la Verónica se le revela como una maravilla de religiosidad íntima. El Via Crucis siempre tiene algo nuevo que decir al que lo reza. Entonces aquí entramos ya en ese sentido más del humanismo cristiano. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué deja en mí? ¿Qué efectos produce en mí? En este sentido, el Via Crucis es un hecho de la vida de Cristo. Es una devoción. ¿Y qué yo hago? Que me uno a esa devoción. Participo de esa devoción. Y entonces, de esa unión, de esa entrega, de ese estar inmerso en esta nueva realidad del acontecimiento de Cristo, que por medio de la devoción popular se pone ante mis ojos para que yo crea y creyendo viva el misterio. Entonces partimos de este punto para decir lo siguiente: el Via Crucis siempre tiene algo nuevo que decir al que lo reza. Un día es una estación la que le habla de modo más penetrante. Otro día puede ser otra. Algunas escenas permanecen largo tiempo, pero cuando se despierta alguna experiencia espiritual nueva, empiezan de pronto a hablar al alma. Entonces nos detenemos aquí. Algunas escenas permanecen largo tiempo mudas, pero cuando las despierta alguna experiencia espiritual nueva, empiezan de pronto a hablar al alma. Dado que los misterios de Cristo en los momentos de su pasión son gravosos, es decir, no son un momento de alegría plena, no son satisfactorios, no son cosas que de ordinario se desean. Se puede ver una connotación con nuestra vida cuando nos suceden cosas que es muy común, es muy ordinario a todos, que nos sucedan cosas graves, cosas difíciles. Entonces conectemos con Cristo, con el misterio de Cristo en esta devoción popular que es el Via Crucis. ¿Por qué? Porque cuántas veces nos condenan, cuántas veces caemos bajo el peso de nuestras circunstancias, cuántas veces nos vemos enjugados por una persona quizás desconocida pero que nos quiere, pero este enjugar nuestras lágrimas es un consuelo que no impide nuestro final, es decir, nos rompe el rumbo de los acontecimientos.
antes bien es un refrigerio para que siga la debacle, sigan las circunstancias gravosas que persisten. ¿Cuántas veces nuestros jefes nos ayudan? ¿O cuántas veces nuestros jefes nos condenan? ¿Cuántas veces nuestros compañeros nos consuelan? Y así a la inversa, nuestros compañeros nos condenan y nuestros jefes nos defienden. ¿Cuántas veces en la familia tenemos momentos de aprieto en los que somos condenados o somos condenadores de los otros? Entonces, aquí es una ocasión para que nuestro propio espíritu sea capaz de escuchar si hemos sido el verdugo que condena o si hemos sido la víctima en unión con Cristo, que son y que somos condenados. Y eso por poner un ejemplo del que me llegó a la mente. Pero se despierta entonces por el medio del Vía Crucis un sentir con el Espíritu, un ponernos en la brecha para que el Espíritu nos asista, nos toque en el corazón y por ende nos toque en nuestra persona, que siempre tiene ya una relevancia en las circunstancias de nuestra vida. Otras estaciones las acompañan con su luminoso misterio sin cambiar durante años. Es decir, hay estaciones que nunca nos van a decir nada durante muchos años. Y si alguien se acostumbra a llevar sinceramente el Vía Crucis, experiencias personales azarosas, preocupaciones y perplejidades, recibirá a menudo insospechada luz e inesperado consuelo. Dos enseñanzas tiene ante todo que darnos esta devoción. En primer lugar, nos enseña a sentir en propia carne lo que el Señor padeció. Entonces, algo muy importante de una devoción seria y verdadera, una devoción de verdad, de buena ley, es esto, que nos identifique con Cristo. No puede ser autorreferencial, no puede ser un movimiento vago en el aire de buenos deseos, de buenos pensamientos. Tenemos un modelo, tenemos una imagen. Nosotros disminuimos y procuramos, mientras disminuimos, que Cristo crezca en nosotros, crecer hasta la estatura de Cristo. A eso estamos llamados, somos imagen de Dios y entonces tenemos que procurar esto. Entonces, el primer punto del Vía Crucis nos pone en esta cuestión. Nos enseña a sentir en propia carne lo que el Señor padeció. Es decir, nos pone junto a Jesús. Compartimos su suerte. Somos empáticos con Cristo. En el sentido de la empatía, no de manera cliché, de los que no sabemos o no saben lo que es la empatía, sino en esa empatía que en el dolor ajeno permite al otro intuir y vivenciar el dolor del otro. No como si el dolor te perteneciera a ti, pero participar del dolor del otro porque te importa el otro, porque estás con el otro. No empatía del mero cliché de decir, te comprendo, cuando no has comprendido. Esa es la empatía falsa e ilusoria que todos nos creamos, porque a todo aquel que nunca se ha detenido a sentir en su propia carne verdaderos sentimientos, ya de pena, ya de alegría, ya de duelo, todo aquel que no se ha puesto ante la vida de cara a percibir y a recibir, a ser receptor de los sentimientos que le tocan por las circunstancias de su vida particular, el que rehúye a los sentimientos en su presentación original, esa persona no puede ser empática. Porque cuando el otro tiene un sentimiento que amerita la empatía, porque es un sentimiento real, cuando tiene una concatenación de sentimientos que le acompañan por un determinado tiempo, el empático es el que ha sentido también ante la vida circunstancia de dolor, ha vivido en ella y puede sentir con el otro. No es el mismo dolor porque no somos la misma persona, pero soy capaz de aunarme, de ponerme junto a ti. Entonces esto lo hacemos con Cristo y este valor entonces se eleva, porque cuando lo hago con Cristo entonces soy capaz de comprender a mis hermanos y de hacerlo con ellos. No solamente de quedarme frío e impasible ante el dolor ajeno. Entonces, dentro de ese mismo primer aspecto, de los dos aspectos que ahora destacamos, dice, caminamos con Él, sufrimos con Él,
entonces se nos revela qué grande es el amor del Salvador y qué grande es nuestro pecado. Aprendemos a arrepentirnos y tal vez recibamos la gracia de una profunda conversión. Cuando hacemos esto con Cristo, sabiendo que Él lo ha hecho por nosotros, sabiendo que es el misterio de nuestra salvación el que nos pone delante esta devoción popular, entonces podemos incluso recibir una gracia tan especial como la de una profunda conversión. Siempre recibimos conversiones pequeñas, pero una profunda conversión significa un movimiento en la voluntad, en el entendimiento, en la memoria y en todo lo que somos, que nos configura de manera que ya no somos los mismos, de manera que hay un antes y un después. Es esto mismo de nacer de nuevo, una profunda conversión. Es algo que nosotros no procuramos necesariamente con nuestro esfuerzo, sino que Dios, por medio de su gracia, lo da a nosotros como un don de su generosidad. El Via Crucis es una escuela, en segundo lugar, sigue diciendo Romano Guardini, el Via Crucis es una escuela de superación. Vemos cómo sufre el Señor, amarguísimos dolores de cuerpo y alma, pero también cómo lo supera por amor a Dios y a nosotros. Y aprendemos a vivir nuestro destino de forma semejante. Entonces, nos superamos por medio del Via Crucis, porque vemos cómo el Señor sufre amarguísimos dolores en el cuerpo y en el alma, pero cómo también lo supera por amor a Dios y a nosotros. Entonces nosotros vivimos por amor a Dios y por amor a nuestros prójimos, y así superamos también nuestros dolores. Y en el Via Crucis, que primero nos hemos unido a Cristo, nos unimos también a nuestros prójimos y vivimos con ellos y obramos para bienestar de ellos, obramos para mayor gloria y honra de Dios, pero también para salvación de nuestras almas y de las de nuestros prójimos, porque somos seres sociales, somos seres relacionales, y en esa relación todo tiene que ser siempre para bien de todos, no solamente con fines egoístas, sino que todo debe ser tan perfecto, tan agradable a Dios, que sirva para la salvación de todos. Y aprendemos a vivir nuestro destino de forma semejante. Aprender a vivir nuestro destino de forma semejante al destino de Cristo es una gracia que debemos procurar en cada Semana Santa, en cada Cuaresma, en cada ocasión, en cada tiempo litúrgico, en toda nuestra vida de cristiano. Primero sería nuestra vida de cristiano, luego el tiempo litúrgico, luego los señalados momentos de ocasión de gracia, pero luego la Cuaresma. Y dentro de la Cuaresma se estrecha como para momentos más oportunos el santo tiempo de la Semana Santa, la Semana Mayor, y dentro de la Semana Mayor el Triduo Pascual, 3 días que se alargan hasta el día domingo, del jueves al domingo, en los cuales todo debe ser consumado también en nosotros para nuestra salvación. Nuestra propia historia debe ser puesta ante Dios para que Dios la transforme. En el Via Crucis de este librito resalta sobre todo este segundo aspecto. El primero no ha sido olvidado, pero el Via Crucis debía mostrarse ante todo como una escuela de superación del dolor. Si el dolor es una constante, es una cualidad que acompaña, que perturba, que persigue, que de alguna manera ha irrumpido en nuestra vida y no se aparta, entonces esa es la parte que se va a destacar en esta obra. Con ello, espera el autor presentar un servicio a más de una persona en estos duros tiempos. El que sigue el Via Crucis ha de reencontrar en las distintas estaciones su propia vida y ver unidos a sus sufrimientos diarios a los del Señor, y sacar de ahí comprensión y energía para no solo soportar su dolor, sino incluso superarlo. Entonces, el Via Crucis es así, una escuela santa de vida y sufrimiento en la que nos reencontramos con nuestro ser cotidiano. Entonces ya hemos llegado así al final de esta introducción al Via Crucis, porque esto tiene sus meditaciones,
y procuraré ahora leerlos de pasada, sin comentar, sin agregar nada. No es necesario. Espero que no lo sea. Hagamos ahora algunas observaciones sobre este Vía Crucis concreto. Conforme al propósito expuesto, se da en él un valor especial a la meditación, de modo que resulta más apropiado para una reflexión silenciosa que para una oración comunitaria. Entonces el Vía Crucis como devoción también tiene esta peculiaridad. Se convierte en un punto de meditación en el cual yo fijo mi atención indefinidamente. No tiene que ser necesariamente el Vía Crucis comunitario en el que voy pasando rápidamente de una estación a otra porque el grupo, la comunidad lo amerita. No, puede ser, y está invitado a hacerse de esa forma. A fin de que no resulte demasiado largo, se han suprimido los versículos. Esto es un poco propio del libro que habría que agregar como matiz. Dice aquí, este librito quiere mostrar al que reza los tesoros que alberga el Vía Crucis y ayudarle a que él mismo los descubra. Entonces pone aquí un punto muy importante, que me he brincado parte del otro, que tiene mucho que ver con el contexto de este libro, pero que no necesariamente servirá para usted, que me escucha. Captará muy bien su intención el que asuma lo que a él le sugiera y luego vaya y ponga su vida personal con todas sus necesidades bajo la luz de los padecimientos del Señor. Y piense por sí mismo y se cuestione a sí mismo para encontrar al fin una respuesta adecuada a su situación. Cuando antes pueda prescindir del librito, tanto más pronto habrá conseguido lo que el autor se propuso. El autor de este libro nos pone junto al Vía Crucis, nos pone el Vía Crucis este libro nos sirve como una puerta para el Vía Crucis. Y una vez que hemos entrado, ya nos olvidamos de la puerta. El que entra a una casa y se queda en la puerta es como si tuviera toda la intención de volver a salir. Nosotros no debemos hacer eso. Si el tono de estas meditaciones parece demasiado sereno, el autor quisiera indicar, esto también es propio del libro, pero aquí él da una adaptación. A veces buscamos que sean muy altisonantes, muy elevados. Eso siempre será bueno muchas veces, pero en la vida ordinaria las cosas no son así. Entonces no debemos procurar que sean estridentes las palabras o que sea una elevación desmesurada de lo cotidiano, porque vivimos en lo cotidiano. Su heroísmo consiste en ser siempre fiel en lo pequeño. Ese es el heroísmo de la vida cristiana y ese es el heroísmo de una meditación adecuada del Vía Crucis. En lo pequeño, lo cotidiano. Lo que necesita son ideas y estímulos que le ayuden a llevar la cruz de cada día y no perder el ánimo en este ímprobo y sencillo trabajo. Es decir, que esta es la función del Vía Crucis. Lo que necesita son ideas, estímulos que le ayuden a llevar la cruz de cada día. Si Dios nos ha dicho por medio de Jesús, y Jesús nos ha dicho llevar la cruz de cada día y seguirlo con ella, entonces nosotros lo que debemos es procurar lo siguiente: no perder el ánimo en este llevar la cruz. Llevar nuestra cruz con la altura, la dignidad propia de los creyentes, que es lo que dice aquí. Lo que necesita son ideas y estímulos que le ayuden a llevar la cruz. Entonces, llegados a este punto, Romano Guardini, que nos ha puesto en esta ocasión para unas palabras sobre el Vía Crucis, él que maravillosamente lo hará. Si usted puede conseguirse este librito, que yo lo conseguí aquí, son un poquito escasos los libros de este autor, pero en internet todo aparece. Quizás aparece también en internet. Yo no soy amigo de la lectura por internet, pero usted puede encontrarlo procurando en internet o en alguna librería cercana. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita crecer en el conocimiento de su vida y obra, que Dios nos permita transformarnos a su imagen y semejanza por medio del Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Amén.